con todo respeto, mentirosos, porque no es cierto. Es que estos senadores a lo mejor no me conocen y a lo mejor están acostumbrados a otra cosa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esta situación concerniente a la presión de Estados Unidos por todos los medios con el único objetivo de obligar al presidente López Obrador a retractar de la reforma eléctrica que va a hacer que el país vuelva a manejar nuestros recursos nacionales y, por supuesto, evitar que sigan saqueando todo el país como lo han estado haciendo durante prácticamente muchas décadas ya. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Primero que todo, ya ven que ayer le fue a gritar el embajador al presidente López Obrador después de que en la mañanera el presidente obviamente hiciera valer la soberanía de nuestro país en ese sentido y por supuesto descalificara a todas las autoridades norteamericanas que están juntándose con la oposición para tirar la reforma eléctrica. No le funcionó su gritiza, salió todo apaleado, salió con cara de funeral, pero además hoy el presidente respondió a senadores gringos quienes acusaron que el presidente estaba utilizando la FGR, estaba presionando también a los ministros de la Corte para aprobar la reforma eléctrica. El presidente les dijo no van a venir a hablar de mi país y además déjenme comentarles que la represalia de Estados Unidos sería investigar a los hijos del presidente, como ya lo está haciendo con algunos diputados, a quienes por cierto amedrentó con quitarles la visa si votaban por la reforma eléctrica. Dice esto lo de ayer: Ken Salazar visita Palacio Nacional tras acusaciones del presidente contra Estados Unidos por la reforma eléctrica. Ahí vemos cómo llegó finalmente a Palacio Nacional, todo energúmeno, todo enojado, todo fuera de sus cabales, todo pues molesto porque el presidente no se dejó. Fue casi al mediodía cuando llegó y se metió casi por la fuerza, exigió que el presidente lo recibiera. El presidente obviamente pues lo recibió y lo puso en su lugar. ¿Cómo sé que lo pusieron en su lugar? Por lo siguiente, en esta columna dice: el silencio del embajador Ken Salazar al salir ayer de Palacio Nacional, a donde acudió de emergencia para hablar con el presidente López Obrador, lo dijo todo. El diplomático estadounidense, siempre afable y presto a responderle a la prensa mexicana, ayer emprendió la lucha por la huida por la calle de Moneda, sin decir ni una palabra ni contestar a las preguntas que le lanzaban los reporteros sobre su encuentro con el mandatario mexicano. Y es que el embajador de Washington llegó temprano, antes del mediodía, justo un par de horas después de que el presidente acusara desde su conferencia mañanera que el gobierno de Estados Unidos, según le consta, ha hecho cabildeos en contra de su reforma eléctrica y que se han reunido con grupos de la oposición mexicana, lo cual ha quedado perfectamente constatado con fotos que ellos mismos se han encargado de subir a sus redes sociales. El gobierno de Estados Unidos, me consta, esto es lo que dijo el presidente, ya un día antes el presidente López Obrador había acusado también al gobierno de Biden de financiar y pagarles a grupos ambientalistas que se oponen al Tren Maya, por lo que no es difícil deducir que la presencia de Ken Salazar de último momento ayer en Palacio Nacional tuvo que ver con las acusaciones de injerencia de Washington en los temas de la política interna mexicana, y a juzgar por el silencio y la cara con la que salió el embajador de Palacio, el diálogo no fue del todo terso. Hay ocasiones que el silencio habla más que 1000 palabras. ¿Sí? Entonces no le funcionó su presión contra el presidente que pretendía. Y dice, con todo respeto, son mentirosos, arremete el presidente contra legisladores de Estados Unidos, ya que 4 senadores alzaron la voz y dijeron
que dice, aquí está. Asimismo, López Obrador aseguró que no tiene ninguna otra vinculación con Ejército Minero más que una relación de respeto, ¿sí? Ya que ese fue su principal argumento de este tipejo, o de estos tipejos de Estados Unidos, de estar acusando que el presidente está utilizando a la corte y que tiene a todo mundo presionado, ¿no? Así lo dijo el presidente. Mentirosos. Con todo respeto, mentirosos. Porque no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña. Es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que nada más son 4. Porque 4 golondrinas no hacen verano. Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo en que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría. No, ahora hay un auténtico Estado de Derecho. Están, lo menos que puedo decir, desinformados. Nosotros no actuamos por consigna, en contra de nadie. Y es la Fiscalía la que resuelve. Y a mí me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible, todo. Porque la justicia tiene que ser pronta y expedita. Es que estos senadores a lo mejor no me conocen. Y a lo mejor están acostumbrados a otra cosa. Pero esto ya cambió. Ojalá se informen. Y si tienen pruebas, que las presenten. Claro. Así de simple. ¿Para qué le anda uno jugando al vivo si Estados Unidos es el país que tiene unos sistemas muy avanzados para espionaje? Es el país que más sabe de toda la gente del mundo. ¿Ustedes creen que no han de haber investigado ya al presidente López Obrador a ver qué le sacaban? Pues ya hubieran presentado pruebas de que el presidente manda en todos lados que donde ellos dicen. Así de simple, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es lo que estaba pasando. Y en ese mismo sentido, me preocupa, ¿sí? Me preocupa un poco esta declaración que el Chapucero retomó por parte del canciller europeo, quien reveló que Estados Unidos chantajea a los embajadores de distintos países en la ONU de que tienen localizados a todos sus hijos que estudian en Estados Unidos, sus cuentas y propiedades, y que si no jalan con ellos acaba su vida en su país. Por eso, varios diputados mexicanos no van a votar a favor de la reforma eléctrica por miedo a que le quiten la visa o sus propiedades que tengan allá. Y esto obviamente es bastante grave porque pues ellos quieren que se vote en contra de la reforma eléctrica, los gringos. Y en segunda, pues también tiene que ver con el tema de condenar lo que ocurre en Europa. Mismo que el presidente dijo que México se va a abstener de votar en contra de esta nación europea, porque México no tiene por qué meterse en ningún lado, y eso puede acarrear consecuencias contra los hijos del presidente. No solo es aquí en México, es en el mundo que se tienen que ir conociendo nuestras posturas. Hoy se va a votar en la ONU, porque están proponiendo en el Consejo de Seguridad, y México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, la expulsión de Rusia.
lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia, ni estar en contra tampoco. Nos vamos a abstener. ¿Y por qué la abstención? Que también es una postura. Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación. ¿Para qué es la ONU? ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz? Entonces, ahí está. Entonces, como pueden ver ustedes, ya ahora se imaginarán que van a aprovechar estas investigaciones por parte de, bueno, en su momento las llegó a contratar Cabeza de Vaca, al contratar exagentes para espiar a los hijos del presidente. Y después de lo de la Casa Blanca, también hay que recordar que se abrió una investigación de la casa que supuestamente es millonaria del hijo del presidente, y se abrió una investigación en Estados Unidos en torno a este tema, y de ahí se pueden agarrar, ¿no? Y de ahí, aunque no necesitan agarrarse de ahí, ya saben todo seguramente del hijo del presidente, de secretarios o de quien tenga hijos por allá, familia por allá, y les van a hacer la vida de cuadros, primero por abstenerse en el tema del conflicto, y segundo, por el tema de la reforma eléctrica. El presidente ha sabido defender muy bien los intereses mexicanos, que antes no se hacían valer, simplemente dejaban que México pues prácticamente estuviera a merced de otros países extranjeros. Y no es la primera vez que sucede este tipo de declaraciones por parte de senadores o de representantes, ¿sí? Donde al final de cuentas, pues esta gente está acostumbrada, como dijo el presidente, a otra cosa, ¿no? Donde se les ponían de tapete, donde se la pasaban viendo a ver cómo corrompían de manera fácil, ¿sí? Y eso obviamente tiene que ver con que ya con este nuevo cambio, pues se hace valer la supremacía de la gente, del pueblo. Pero bueno, amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad nos hará libres.